a todos. Quiero empezar leyendo Josué capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Josué, de hecho me estaba preguntando mi esposa que qué era lo que yo sentía para esta palabra para este año. Y sentí esto, Josué, creo que va un poco con lo que hablé la vez pasada. Josué 1, del 1 al 5, ya está, ¿verdad? Fíjense, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de un servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Josué no sabía que había muerto Moisés. Sí. No, sabíamos. ¿Sí? Pues ya sabía que había muerto. O sea, ¿por qué le dice Dios a Josué: Moisés murió? Me hubiera dicho: sí, ya sé, lo enterramos, lo lloramos 30 días. Lo que está diciendo Dios es: olvídate del pasado. Ahorita inicia una nueva etapa contigo. Yo estoy contigo, y ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Sigan y olvídense de Moisés, porque si se fijan, el pueblo de Israel hizo de Moisés un ídolo. Hasta cuando Jesús venía y les decía: vamos a hacer las cosas así, y ¿qué decían ellos? Es que Moisés nos enseñó. Fíjate, yo le estoy enseñando ahorita, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan en la transfiguración? Se aparecen Moisés y Elías. ¿Y qué dice Pedro? Porque se había llevado a Pedro, su hermano, y a Juan, ¿no? Dice Pedro: bueno, qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer un altar para Moisés, un altar para Jesús y un altar para Elías. Y se oye una voz desde el cielo que les dice: olvídense de la ley de los profetas. Este es mi hijo, a él escuchen. ¿No? Digo, parafraseado. Entonces, dice la Biblia en Hebreos que Dios nos hablaba de muchas maneras, pero ahora nos habla a través de su hijo, dice la Biblia, ¿no? Entonces, dice: Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo de la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Viene la época en la que tú tienes que conquistar la tierra que Dios te dio. ¿Sí? Es tiempo de conquista. ¿Cuál es la palabra este año? Es tiempo de conquista. Tienes que empezar por conquistarte a ti mismo. Y no me refiero a que me guste mucho y me quiera mucho. Me refiero a tener ese dominio propio. Dice la Biblia que es mejor el que se domina a sí mismo que el que domina una ciudad. Empieza por ti. Si no te dominas a ti, ¿cómo vas a dominar las circunstancias y las cosas que se te vengan enfrente? O sea, aprende a dominar a ti mismo. Confía en Dios, que Dios estará contigo a donde quiera que vayas, ¿no? Que es lo que le dice ahí. Verso 3 dice: yo te he entregado, como le... ¿Sube un poquito? Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de tus pies. ¿Qué significa esto? Tiempo de posesión. Vamos a poseer lo que Dios ya nos dio. No lo que nos va a dar, lo que ya nos dio. Hemos dejado que otros jueguen con lo que Dios nos dio, pero ahora es tiempo de decirle al diablo: hazte un lado que ahí te voy. ¿Sí? Esto es mío, esto me pertenece, esto Dios me lo dio. Si no lo había tomado por lo que fuera, hoy lo voy a tomar. ¿Sí? Seguimos. Dice: todo lugar que pise la plaza de sus pies, desde Zapopan, Guadalajara, zona metropolitana y hasta lo último del mundo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Verso 5: algunos serán más fuertes que tú,
nadie, ¿alguien sabe lo que significa esa palabrita? Nadie te podrá hacer frente. Como estuvo con Moisés, estaré contigo. Nadie ni nada te podrá hacer frente. Llámese como se llame, nuevas enfermedades que inventen, lo que sea. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Génesis 12:1 empieza con lo mismo. Dios hablándole a Abraham y diciéndole lo que está diciendo a Josué: olvide el pasado. ¿Qué dice? El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tus parientes, de la casa de tu padre. ¿A dónde? ¿Y dónde es eso? En ese momento Moisés no sabía, digo, Abraham no sabía. ¿A dónde vamos, Señor? Tú sabes, a la tierra que yo te mostraré. O sea, imagínate el nivel de obediencia que tenía Abraham. Acá, ni sabiendo a dónde nos manda Dios, queremos ir. ¿No? Y allá le dijo: tú salte, ya te iré diciendo por el camino. Ahora, ¿qué significa deja a tu padre y a tus parientes? Olvídate de tu papá, olvídate de tu mamá. No significa que te olvides de tus padres, pero sí de la vana manera de vivir que aprendimos de ellos. ¿Sí? Entramos en una nueva forma de doctrina. ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo que Jesús decía: dejen la vieja levadura. ¿Qué significa la vieja levadura? ¿Alguien sabe? Las enseñanzas, las doctrinas de los fariseos. Dice, olvídense de esas enseñanzas, que ahora viene algo nuevo para ustedes. Por eso dice: deja tu tierra y tu parentela. De hecho dice: y yo haré de ti una gran nación. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Tomó a su esposa, sus pertenencias, y a Lot. ¿Sí? Y dice: y yo haré de ti una gran nación. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo empezó a tener hijos? ¿Cuándo tuvo su primer hijo, el primer hijo de la promesa, Abraham? ¿Alguien sabe? ¿Pero sabes cuándo fue? Cuando se fue Lot. Un año después, cuando se pelean los siervos de Lot con los siervos de Abraham, y Abraham le dice: somos familiares, no hay por qué pelear. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Escoge tú primero, te doy chance para que veas. ¿Sí? Y en el momento que se separan, Dios le habla y le dice: de aquí a un año vas a tener un hijo. O sea, no sé si capta lo que te estoy diciendo. Dios no se tardó en darle la promesa a Abraham. Abraham se tardó en obedecerle a Dios. Y a veces no hemos visto lo que Dios nos ha prometido por cabezones, por desobedientes. Se quedaron muy callados, incluso obedientes aquí, yo creo. ¿Sí? Entonces le dice: olvídate ya de las enseñanzas pasadas, de lo que aprendiste. Dice: yo te voy a enseñar algo nuevo. De hecho, fíjense cuántos pactos importantes hubo en el Viejo Testamento. Los más fuertes, los que más recuerdan, son dos: la ley, el pacto de la ley, y el pacto de Abraham. Y dice la Biblia que el pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto de gracia. Ese pacto, dice, la ley que viene 430 años después no lo abroga. ¿No dice así? Y si no lo abroga, entramos. En el Viejo Testamento caminaron al mismo tiempo dos pactos: el pacto de la ley y el pacto de Abraham. La ley termina y el pacto de Abraham llega hasta Jesús, porque Jesús es parte del pacto de Abraham. En ti, en tu simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús Cristo. Entonces ese pacto se junta con el nuevo pacto en Jesús, y ese era un pacto de gracia.
Tan había gracia en el Viejo Testamento que podemos ver a un Sansón haciendo lo que se le da la gana y la gracia de Dios con él. Quebró todas las leyes habidas y por haber. Sin embargo, Dios estaba con él. Hasta que se cortó el cabello, que era señal de otro pacto, el pacto de Nazareo. Fue ahí cuando Dios le dijo, bueno, pues, ahí me hablas cuando quieras arreglar las cosas. Que al final le habla a Dios y dice, ya, oh sí, aquí estoy. Y le regresa la fuerza. ¿Cuándo al final? Ok, Génesis 13, 12. Dice, Abraham se asentó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Fíjate qué triste. La bendición de Dios, ¿con quién estaba? Con Abraham. Con Abraham y los que estuvieran con Abraham. Porque Lot había sido bendecido. No dice que sus vacas, sus animales y sus siervos habían crecido mucho. ¿Qué pasa cuando se aparta de Abraham? ¿Cómo salió de Sodoma y de Gomorra? Con una mano adelante y otra atrás. Y qué triste que se fue a Sodoma. O sea, a una tierra de perdición. Se fue a la perdición a Lot. ¿Se acuerdan cómo dice la Escritura? Que dónde fue crucificado espiritualmente Jesús. No, pero dice que espiritualmente en Sodoma, así dice la Biblia. Que Jesús fuese crucificado en Sodoma y en Egipto espiritualmente, algo así dice la Biblia. ¿Alguien lo ha leído o nada más yo? Pero bueno que leyeron la Biblia, para que vean que no estoy inventando. Ok. Génesis 13:15 dice, porque toda la tierra que ves, fíjate, cuando se separan, Dios le hizo una promesa a Abraham, que su descendencia iba a ser grande, pero no nada más le habló de su descendencia. La promesa para Abraham no nada más era el linaje, sino que era tierras y posesiones de tierras y dinero. Fíjate cómo dice, verso 15. Dios le dice a Abraham, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti. ¿Y a quién? Y a tus hijos, a tu descendencia. Esta tierra que estás viendo, te la doy a ti y a tus descendientes. Mira, vete al verso 1, para que vean cómo la bendición de Dios es integral. Una vez yo oí un pastor que dijo, la bendición no son cosas. Bueno, si te vas al diccionario, en el diccionario Salvat decía que bendecir era llenar de bienes a una persona. O sea, también hablaba de bienes materiales. Y fíjate lo que dice, subió pues Abraham, estamos en el capítulo 13, lo que estamos leyendo, nada más nos regresamos al capítulo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, dice, con todo lo que tenía, y con Lot, que no debió de haberse llevado, ¿verdad? Y Abraham era riquísimo en todo, plata, dinero, oro, animales, etcétera, etcétera. Así regresamos. Verso 17. Levántate, ve a la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la tengo que dar. Fíjate qué interesante. ¿Cuál era la promesa? Yo te daré todo lugar que ¿qué? Y entonces Dios lo manda a recorrer toda la tierra, porque le tenía que pisar. Te daré todo lo que pises. Entonces ve y písala. La bendición está en hacer. ¿Sí? Dice la Biblia que en el nuevo pacto
El bendecido es. Y es nuevo pacto. Y no estoy hablando de obras de la ley. ¿Sí? Seguimos. Génesis 28. Vamos a leerlo del 1 al 5. Génesis 28. Del 1 al 5. Entonces Isaac, ¿quién es Isaac? El hijo de la promesa. El hijo que Dios le da después de que se separa de Lot. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso, que significa omnipotente, el Dios Todopoderoso, te haga dar fruto y te multiplique. ¿Es lo mismo dar fruto y multiplicar? No. Multiplicar, ¿qué significa? Tener muchos hijos. Dar fruto, ¿qué significa? Producir. Dar fruto significa producir. Tienes que producir. Yo bendeciré todo lo que toquen tus manos, ¿no dice la Biblia? Y si no hay nada en tus manos, ¿qué va a bendecir Dios? Cuando habla de fructificar, habla de producir. Ponte a producir. La bendición está en producir. De hecho, dice en Deuteronomio 8:18 que no dice que Él nos da las riquezas, dice que Él nos da la habilidad para hacerlas. O sea, que si no desarrollas la habilidad que Dios te dio, no las vas a ver, por muy cristiano que seas. Ya lo vimos la vez pasada, que decía que entramos en su reposo, pero hay algunos, que no quiero decir sus nombres, que dice que parece que no entraron en el reposo. Aunque entraron, no están disfrutando de la tierra prometida. Está como la historia, ¿se acuerdan de la historia que les conté hace mucho de aquel que compra el boleto para el ¿cómo se llama? Para el crucero? Los nuevos, yo me imagino, no la han oído. Ya la conocen ustedes. Era un hombre y empieza a ahorrar para comprar un boleto por un crucero, porque se quería en un crucero, en un barco. Y entonces el boleto costaba, no sé, $300, $500, y el cuate pues estaba ahí muy apenitas, y ya después de mucho tiempo logra conseguir exacto los $500 para comprar su boleto. Se sube al barco, disfruta de la vista, tiene su camarote, pero a la hora de la comida va y se esconde y empieza a comer se llevó una bolsota de atún con galletitas y se comía su atún con galletitas ahí escondido. Y total, así pasaron los días. El último día, el crucero, una persona caminando por el barco lo ve debajo de las escaleras, ahí comen sus galletitas, y dice: ¿qué está haciendo? Pues me da pena decirlo, pero solo completé para el puro boleto del crucero. Pues ¿qué no leyó su boleto? Todo venía incluido. Y en el boleto de la salvación, todo viene incluido. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad, Dios nos lo dio. Ya es tuyo. Pero si no lees el boletito, pues ¿cómo lo vas a reclamar? El que tiene el boletito le dice: a ver, aquí dice que todo, ¿dónde está? A mí me toca esto y yo reclamo lo que a mí me toca. Pero no, nos vamos conformando con lo que la vida nos da. ¿No han oído esa gente que dice: ay, yo teniendo para frijolitos, con eso ya tengo? ¿Han oído gente así? Hay una frase que yo les decía, ¿se acuerdan cuando hablábamos de prosperidad? Con aquello con que te conformes, eso tendrás. Yo para puros frijolitos, pues con eso. Ojalá muriéramos en ese desierto concedido.
boca es la medida. Lo que digas creyendo, tendrás, dice la Biblia. ¿Sí? Ok. Génesis 28:13 dice: ¿se acuerdan cuando Jacob tiene el sueño? Y en el sueño dice 28, ¿qué les dije? 28:13. Dice: y aquí el Señor estaba en lo alto de esa escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus hijos. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en Dios. Fíjate, qué interesante. La promesa que le está dando Dios a Jacob: las familias serán benditas en ¿qué? En Dios. Está diciendo en ti, porque Dios está en ti. Tú eres bendición para los demás, o deberías de serlo. Fuimos llamados para heredar bendición y para bendecir a los demás. Dios está con nosotros. Dice en Isaías, dice: no seas escasa, extiende tus estacas. ¿Por qué dice no seas estacas? Perdón, ¿por qué dice no seas escasa? Porque puedes dejar de serlo. Si no, no diría. Si no puedes, pues no puedes. ¿Cómo Dios te va a pedir algo que no puedes? ¿Por qué te dice no seas escasa? Porque la escasez está aquí. La escasez no está en tus bolsillos. La escasez está en tu cabeza. Dad y se os dará medida buena, apretada, porque con la misma medida, tú das la medida. Si eres escaso aquí, vas a ser escaso en todo. Pero si eres generoso aquí, eso va a fluir. Dice: los pensamientos del diligente, dice en Proverbios, tienden, nada más uno lee la Biblia, a la abundancia. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. No, ya no hablen de dinero, tú ya hablan de lo que dice la Biblia. Hay gente que de repente nos critica: ustedes están hablando. No, hablamos de lo que la Biblia dice, lo que Dios quiere para nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas, en todas las cosas, y además que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera, es lo que te digo, todo está en la cabeza. Decía Henry Ford: si crees que no puedes o si crees que puedes, en cualquiera de las dos tienes la razón. Fíjate, una persona que no sé si era incrédulo o qué, pero eso dijo Henry Ford. Tremendo, ¿no? Seguimos. Génesis 41:25. Fíjense, vamos viendo cómo la bendición va llegando. Y le dice que la bendición, por eso les decía que el pacto de Abraham nos alcanza a nosotros, llega a nosotros. En el mismo, fíjense, si la ley hubiera sido el único pacto que hubiera, dice la Biblia que el que quebrante la ley, ¿qué dice la Biblia? El que quebrante la ley muera irremisiblemente, ¿no? El rey David quebró la ley, debió haber muerto, y sin embargo Dios decía: hay un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Él no fue justificado por la ley, sino por la fe en el que había de venir, en Jesucristo.
Él estaba sujeto al pacto de Abraham y no al pacto de la ley. Y hubo varios así, que no se sujetaron al pacto de la ley. ¿Sabes por qué? ¿Por qué vino la ley? Te voy a decir algo, la ley vino por falta de fe. Dios lo saca con prodigios, milagros, y la gente no le cree. Dios le dice a Moisés: ¿hasta cuándo no me van a creer este pueblo? Con todas las señales y prodigios y maravillas que he hecho entre ustedes, ¿hasta cuándo me van a creer? Y como no creyeron, les dio la ley. Pero los que siguieron creyendo, para ellos no estaban bajo la ley. La ley es para el que no quiere creer. La gracia para los que somos de la fe. 25 al 27, ¿verdad? Entonces respondió José al faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a suceder. ¿Se acuerdan? Todos conocen esa historia. 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. O al revés. Primero 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las espigas grandes y las chicas y marchitas. Y las flacas se comen a las gordas. Ahora, está hablando 7 años de abundancia y 7 años de crisis. Esa es la palabra que Dios les está dando. Ahora yo te pregunto, ¿los 7 años de escasez, los 7 años de crisis afectaron a Egipto? ¿No? De hecho fue cuando más se enriqueció. En tiempo de pandemia, el que la supo hacer salió mejor que como estaba antes. Pudo darles de comer a otras naciones. ¿Sí? Por eso se enriqueció, porque les vendía grano. ¿Qué está diciendo? No sé si alguien se fue, puse yo en el Face, porque me toca cada año, escucho las profecías de mucha gente. Este año será de esto, este año será. No es el año, es Dios. Es el Dios de la bendición. Lo que pasa es que la gente ama más la bendición de Dios que al Dios de la bendición. Que fue lo que les pasó al pueblo cuando salió de Egipto. Salieron con la bendición de Dios e hicieron un ídolo con la bendición de Dios, que terminó exterminándolos. ¿Por qué? Porque amaron más la bendición de Dios que al Dios de la bendición. Mira, una vez estaba oyendo a Randy Morrison, se me quedó muy grabado esto que dijo. Es un negrito, me gusta cómo predica. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un milagro y el favor de Dios? El milagro es una sola vez. Hay gente que ha venido aquí con un milagro. ¿Cierto o no? Reciben su milagro y se van y no los volvemos a ver. Pero el favor de Dios está contigo siempre, todos los días. Nosotros no venimos con un milagro. De hecho, yo soy el milagro. No. Estoy para bendecir a los demás. La razón por la cual Jacob y sus hijos llegan a Egipto, ¿por qué fue? ¿Se acuerdan? 7 años de escasez. 7. El 7 es un número, el número de Dios, ¿sí? O sea, a Dios no se le va nada. Dios tiene planeado todo. Dios es un Dios de propósito, y todo lo que pasa por un propósito. Las cosas buenas que nos pasan y las otras también, porque a Dios no le afecta lo que a nosotros nos afecta. Cuando Elías se pone enfrente de Acab y le dice: va a haber 3 años de sequía, se van a estar hasta muriendo de hambre. ¿Elías se murió de hambre? ¿Elías se murió de sed? ¿Por qué? Dios tenía un propósito: hacer volver al pueblo a Dios, porque se ha venido tras otros dioses. Pero no vamos a eso.
Ok, el 7 es el número de Dios. Ellos deberían entrar en Egipto esos 7 años nada más de escasez para ser protegidos por Dios, pasados los 7 años que deben de haber hecho. Pero nos gusta la comodidad, ¿no? De hecho, en negocios, la comodidad es símbolo ¿de qué? De pobreza. En negocios, la comodidad es símbolo de pobreza. ¿Por qué? Estás cómodo, no te quieres mover. ¿Qué pasa si metes una rana? Ya saben la historia de la rana. Si metes una rana en agua y la vas calentando poco a poco, se cose y ni cuenta se da como la temperatura va gradualmente. Tú te quedas sentado en tus laureles, muy cómodo, en lugar de producir, porque a eso fuimos llamados, a producir. Multiplica y produce, fructifica. A eso fuimos llamados. ¿Para qué vas a producir? ¿Para qué? Para bendecir. Yo ya tengo la bendición. Yo no lo necesito. Permito que otros sean bendecidos por mí. ¿Para qué? Para que también otros se acerquen a Dios. ¿Sí? Y la comodidad es la enemiga, ¿eh? Te sientas, no te quieres mover. Aquí estoy muy a gusto, ¿no? Ellos se debieron de haber salido después de los 7 años. Cuando terminaron los 7 años de escasez, se debieron de haber salido de la tierra prometida, pero ahí se quedaron. ¿Cuántos años se quedaron? 430 años se quedaron, hasta la que vino la persecución. ¿Sí? Y a veces así somos. Por eso te digo, convertimos en ídolo la bendición de Dios. ¿Sí? Dios te da esto para este tiempo, con este propósito. El propósito se cumple y es lo que sigue. Sí, adelante, adelante, sigue adelante. Como dice la canción, camina siempre adelante. Siempre. ¿Cuándo vas a dejar? Pues ya cuando te toque colgar los tenis. Ok, Éxodo 2:23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. No sé si captan esto. ¿Cuándo clamaron a Dios? Cuando las cosas se les pusieron feas. ¿Cuándo las cosas se les pusieron feas? 430 años después de haber entrado a Egipto. O sea, no se acordaron de Dios en 400 años. Ay, hay un Dios, ayúdanos. Como mucha gente que está en problemas y, ay, Diosito Santo, ayúdame. Pero estando bien ni se acuerdan de ellos. ¿No? Así les pasó. Alguien me decía, no, estamos clamando por el avivamiento de México. Dije, ponte a estudiar los avivamientos bíblicos. Creemos que Dios va a despertar a la gente y la gente va a empezar a ir a las iglesias y la gente va a empezar a buscar a Dios nada más porque sí. La gente nada más busca a Dios cuando tiene problemas. Y si tú estudias los avivamientos que se han dado en este siglo, el siglo pasado, y bíblicos, cada avivamiento ha venido después de periodos de prueba. Porque en periodos de prueba la gente busca a Dios. A la gente que le va bien es a la gente que busca a Dios aunque no tenga problemas. Así como nosotros. No venimos porque necesitamos. Venimos porque queremos estar con Él. No venimos por la bendición. No venimos por la bendición de Dios. Venimos por el Dios de la bendición. Venimos a buscarlo a Él. Ok, Éxodo 3:18. ¿Alguien me puede regalar un vaso con agua? Sí. Ahora no me trajeron. Aquí está, espérense, déjame esto ahorita aquí. Un poquito.
Dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirán: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿A dónde tenían que llegar? ¿Mandé? Pero que había algo específico en ese lugar donde tenían que llegar. ¿Mandé? No, el desierto no es la tierra prometida, pero en el desierto había un monte. ¿Cómo se llamaba? El monte de Horeb. Hay 2 montes en la Biblia muy importantes: el monte de Horeb, que es el monte de Dios, y el monte de Sión. Nosotros somos el monte de Sión. Y el monte de Horeb era el lugar donde moraba Dios en aquel entonces. Por eso le está diciendo: vamos camino de ¿cuántos días? 3. El número 3 es el número de redención. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el infierno? 3 días. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarnos. 3 números de redención. Ok, seguimos adelante. Éxodo 4:21. Dice, Jehová le dijo: cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. ¿Pero qué? Fíjate, somos bien chistosos. Dios le avisó de antemano: le vas a hablar a Faraón y Faraón no te va a hacer caso, ¿no? Va, le habla a Faraón y Faraón no le hace caso, y luego Dios no me hace caso. Pues ya te había dicho que no te iba a hacer caso. ¿Sí? Y a veces pensamos: es que no me hace caso, entonces no es de Dios. No, sí es de Dios. Aunque no te hagan caso, háblales. Es de Dios, porque va a ser testimonio. Si Faraón hubiera obedecido a las primeras de cambio, no hubiera habido señales y milagros que mostrar. ¿Sí? Faraón dice que no, y Dios dice: mira, ahí te va esto, para que veas que sí hay Dios. Faraón dice: está bien, y luego a la se arrepiente. ¿Se acuerdan? Se arrepintió varias veces cuando ya había dicho que sí, y cada plaga fue peor que la anterior, y cada plaga, ya lo habíamos comentado, es un juicio para cada uno de los dioses de Egipto, y al final los deja ir. Entonces Dios necesita mostrar. ¿Se acuerdan? Hay un enfermo que llega con Jesús, y Pedro le dice: oye, maestro, después de que lo sana, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté enfermo? ¿Qué contestó Jesús? ¿Se acuerdan? Ni él ni sus padres. Esta enfermedad es para... Hay veces que Dios quiere manifestarse y necesita algo para manifestarse. Necesita un desobediente para manifestarse, o una desobediencia para que vean que aquí hay Dios. ¿Sí? Porque cuando están las cosas bien, pues la gente no clama a Dios. Pues ¿para qué? Todo está bien. ¿Cuál fue el problema de Sodoma y de Gomorra? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia? No, pero ¿cuál fue el verdadero problema? Dice la Biblia: abundancia de pan. ¿Y cuál era la otra? Eran 2 cosas. Ahorita no me acuerdo. ¿Eh? Falta de compasión con el prójimo. Sí, y falta de compasión. ¿Cómo? ¿Abundancia de pan es el problema? ¿Se olvidan de Dios? Hay un, creo que es proverbio, no me acuerdo si es proverbio o es salmo, que dice: no me des, ¿se acuerdan? Ni riqueza ni pobreza, manténme del bien necesario, no sea que, teniendo de más, me olvide de ti
y faltándome, reniegue y maldiga tu nombre. ¿Qué te estoy diciendo? ¿La abundancia es mala? No. Hay gente que no puede con ella. O sea, hay gente, conozco gente de mucho dinero que es gente humilde, gente que ama a Dios. Pero hay gente que nada más tiene 3 pesos en la bolsa y hasta le cambia la actitud. ¿No? O sea, no es para todos. Sí, Dios nos da de acuerdo a lo que necesitamos. Y hay gente que no necesita abundancia porque se pierde. Ok, a ver, vete en el verso 24, leímos el 21, ¿verdad? Fíjense, ¿a dónde iba Moisés? ¿A dónde se dirigía? No, se dirigía a Egipto. Vas y le vas a decir a Faraón, pero Faraón no te va a oír. Vas a Egipto. ¿Quién lo mandó? Dios. Y Dios se le aparece ya que va, dice, ve, vas para allá. Y en el camino se le aparece Dios. ¿Y qué quiso hacer Dios con Moisés? Quiso matar. Dice, y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de su marido diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué simboliza la circuncisión? Muerte a la carne. La circuncisión simboliza muerte a la carne. Lo que está diciendo ahí, no puedes regresarte a Egipto si no has muerto a la carne, porque te vas a perder allá. Si no has muerto a la carne, no puedes visitar Egipto porque te vas a perder. Y hay veces que gente se regresa a Egipto sin haber muerto a la carne. Dice que para predicarle a sus amigotes ahí se quedan. Ya no regresaron. Ok. Éxodo 5, 22 y 23. Dice, entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. O sea, ¿qué fue lo primero que leímos? Dios le dice, vas a ir con Faraón y Faraón no te va a escuchar. Y aquí se está quejando Moisés de que Faraón no escucha. Más bien el que no escuchó fue Moisés. Y a veces por eso nosotros tenemos problemas, porque no escuchamos las indicaciones de Dios como debe ser. ¿Cuántas veces los que ya tenemos hijos le hemos dado una indicación a nuestros hijos y hacen otra cosa? Porque no escuchan bien. ¿Cómo empieza el primer mandamiento? Escucha Israel. Pon atención a lo que te estoy hablando. Escúchame. Sí, ya sé. Me han contado, no creo que lo he vivido. Bueno, me la voy a contar. Hay una anécdota con mi hija, la que sigue de Mari Carmen. Estábamos en la casa y le digo, ¿vas a ir al Oxxo? La tenemos allá donde vivimos, hay un Oxxo cada 2 cuadras. Vas al Oxxo y pagas el recibo del agua. Siempre lo pago en el Oxxo para no hacer cola ni nada. Le di el dinero. Se tardó como 2 horas de ir y venir a 2 cuadras. Yo que se fue a decir en plan de gallo y gallina. Regresa después de 2 horas y me dice, ¿cuántas copias me pediste? Y luego se enoja de que la tienen que volver a mandar. No escuchamos lo
Porque ese es nuestro problema. Lo mismo le pasó a Jeremías. Vas y vas a hablar a este pueblo. No te van a escuchar. No les vas a hablar para que te escuchen. Les vas a hablar para que sea testimonio, para que en el momento adecuado les digan, les dijimos y no hicieron caso. Así que no hay pretexto para ustedes. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, la gente que no te quiso escuchar va a ser testimonio, va a decir, te mandé a fulano, te mandé a Pedro, y no quisiste. Ahí está el testimonio. Es que yo no salí así, no hay pretexto, te mandé a fulanito. ¿No? Pues ¿quién tiene que ir a hablarle a la gente? Nosotros. ¿Todos van a escuchar? No. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿No todos van a escuchar? No. No todos. ¿A todos tienes que hablar? Sí, a todos. ¿A todos les hablas? No, a todos no. Ok. Éxodo 5:8. ¿Cuánto tiempo llevo? 15. ¿Llevo 15 minutos? No, me quedan. Éxodo, ¿qué te dije? 5:8. Dice, y les impondrás la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuirás nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. A veces, a todos nos ha pasado, yo creo que a la mayoría, quisiera saber a quién no, cuando nos venimos a Cristo, cuando salimos de Egipto y venimos a Cristo, los problemas en lugar de reducirnos a veces se nos ponen peor. La misma Biblia dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. Pero cuando viene la prueba, algunos se regresan y se apartan. ¿Qué significa? Que va a haber una prueba. Todos vamos a ser probados. Dios no prueba, pero ahí dice que va a venir la prueba. La Biblia dice, me probará y saldré como el oro. ¿No? Y luego también dice, el Señor te ha traído sus 40 años en el desierto para probarte, para ver qué había en tu corazón. No porque Dios no supiera, para que tú sepas cómo andas. Dios ya sabe cómo andas, para que tú sepas. Porque a veces creemos que andamos de cierto modo y a la hora de, como Pedro, Maestro, mi vida daré por ti. Lo dijo sinceramente, yo creo. Jesús se voltea y le dice, ¿tu vida darás por mí? ¿En serio? Antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Yo creo que lo dijo sinceramente, pero ya a la hora de la prueba es otra. Y a la hora de la prueba te das cuenta de si realmente eras o no eras, estabas o no estabas, creías o no creías. Porque a veces creemos, fíjate lo que te estoy diciendo, a veces creemos que creemos, pero no creemos. A eso le llamamos asentimiento mental. Crees que crees, pero no tienes la certeza y la seguridad en tu corazón, que eso es la fe, que es algo inamovible. Pase lo que pase, veas lo que veas, te mantienes, porque tienes la certeza y la seguridad. Pero cuando crees que crees, tú dices, sí creo, y en el momento de la prueba, pues resulta que no creía tanto como creía que creía. ¿Verdad? Parece trabalenguas, pero así es, ¿no? Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Lo mismo dijo Jesús, vengan a mí, los que estés cansados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Por qué hago por qué subrayo esa palabra? Porque el descanso, el reposo,
solo está en Dios. ¿Quién es nuestro reposo? Jesucristo. Cuando los judíos decían, este no respeta el reposo, yo soy el reposo, decía. Él es nuestro reposo, solamente en Él. Apartados de mí, síguele batallando, síguele sufriendo. Dice la Biblia, en el mundo tendrán aflicción. En el espíritu, gozo y paz. Tú decides, ¿vas a andar en el espíritu o vas a andar en el mundo? Cuando te separas de Dios, aflicciones. Andando en el espíritu, gozo y paz. Tú decides. Aquí pongo delante de ti el bien y la muerte, el mal, el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoge tú, decide tú. Cada uno vamos a decidir. Éxodo 6:9, ahí mismo en el verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Por ellos, dice, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. ¿Qué está diciendo ahí? Cuando tenemos problemas, no queremos asistir a los servicios, ¿no? Vas a ir a la iglesia, no tengo ganas, me siento mal, tengo un montón de problemas. Pues es cuando más necesitas. Es cuando más necesitas asistir. Las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. Algo vas a oír que te va a ayudar a seguir adelante. Ok, Segunda de Crónicas 20:20. Ya vamos a acabar. Segunda de Crónicas 20:20. Esta cita me encanta, me encanta, me encanta. Dice, resulta, en el contexto, para los que no han leído la Biblia, que se juntaron dos pueblos contra el pueblo de Israel. Y entonces el rey dijo, son 2 contra 1, estamos disparejos, nos van a dar en la torre. Y entonces hizo lo que la gente hace cuando tiene problemas. Clamó a Dios. ¿Verdad? Y cuando clamas a Dios, Dios responde. Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, o sea el rey Josafat, estando de pie, dijo, escúchame, Judá y moradores de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. ¿Quieres seguridad en tu vida? Solo Dios te la puede dar. Confía en Dios y Él hará. La seguridad te la da Dios. Ahora fíjate la segunda parte. Crean en el Señor su Dios, estarán seguros. Crean. ¿Qué es un profeta? El mensajero de Dios, el que está hablando lo que Dios dice, porque no todo el que se dice profeta es profeta. Y no todo lo que habla el profeta es profecía. Si la profecía es hablar lo que Dios dice, si uno, por muy profeta que sea, no está diciendo lo que Dios dice, entonces eso no es profecía. ¿Verdad? Pues tenemos que aclarar eso. Pero cuando escuchas la palabra de Dios, vas a ser prosperado. La seguridad te da Dios, el conocimiento de la palabra te trae prosperidad. Salmos 107:20. Ya sé que se las he dicho muchas veces, pero ojalá se las quede grabadas. A ver quién se las sabe de memoria. Salmos 107:20. Ya la leíste. Envió su palabra y nos sanó. Me gusta hacerlo personal. Envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina.
Éxodo 7:1. El Señor le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, ¿qué? Yo te he constituido, ¿qué? Uy, qué herejía. ¿Cómo Dios? Cuando decimos lo que la Biblia dice, porque la Biblia, Jesús dijo, cuando le está diciendo que es hijo de Dios, y los fariseos le dicen, ¿por qué te haces semejante a Dios? No está escrito en su ley. Yo dije, ¿sois dioses? ¿Y todos vosotros hijos del Altísimo? Uy, pero lo dices y, ay, qué herejía, qué barbaridad. No, yo no lo digo, lo dice la palabra. Ok. ¿Qué significa eso? Que somos Dios para el mundo. Tú serás Dios para Faraón. Y tu hermano no será tu profeta, porque él no quería hablar. Tú eres Dios para el mundo. El mundo tiene que ver a Dios en ti. Somos hechura y semejanza. Somos hechura a su imagen y semejanza. Nosotros mostramos a Dios allá afuera. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua para vida eterna. O sea, tú llevas esa... no hemos captado la dimensión de esa palabra. La vida eterna está en lo que Dios puso dentro de ti. Cuando tú hablas esos ríos, esa palabra, y la gente que escuche la palabra que sale de tu boca, cuando la crean, hay salvación en sus vidas. Tú llevas salvación a otros. Solo Dios puede salvar. Pues Dios me encargó a mí llevar salvación a otros, obviamente a través de su palabra. Terminamos con esto. Éxodo 8:22. Dos más. 8:22, ¿qué dice? Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Voy a hacer diferencia entre mi pueblo y los que no son mi pueblo. Los que no son mi pueblo van a sufrir las plagas. Los que son mi pueblo van a ser guardados. Apocalipsis, ¿qué es? ¿3:10? Creo que sí, es Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre algunos, sobre el mundo entero. Fíjate lo que está diciendo. La hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores. Pero los que guarden, no los que sean cristianos, los que guarden la palabra van a ser guardados de la prueba. Caerán 1000 y 10,000, mas a mí no llegará. Y lo vimos con este bicho. Aquí no fuimos afectados por el bicho, los que estábamos aquí. ¿Por qué? Porque estamos bajo el cuidado de Dios. ¿Sí? Y terminamos Éxodo 9:4. Y 11:7 dice: y el Señor hará separación entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel tienen. Vida y vida en abundancia para nosotros. Y cuando hablo de vida, la vida se abre camino, la vida se multiplica. Y cuando hablo de vida, es todo lo que incluye mi vida, ¿sí? Mis recursos y todo lo que en él hay se tiene que multiplicar. Hay escasez y muerte para los demás, para mí no.
Porque yo no dependo de lo que hay en el mundo, sino dependo de Dios que creó el mundo. Éxodo 11:7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Yo me acuerdo cuando estuvo la pandemia esta, hay una persona que es cristiana y que trabaja con el gobernador, y andaban con todo este tipo de cosas, y no, y que las muertes. Y le dije: deberías de hacer una encuesta para que vean el nivel de afectación del bicho en las iglesias. Afuera decían que el nivel de mortandad era del 2%, ¿no? Si mi memoria no falla, del bicho. El 2% de fatalidad. Dije: vete a las iglesias a ver el porcentaje. Se va a reducir. No digo que a la mitad, mucho menos. De hecho, de las iglesias conocimos muy pocas. Sí hubo algunas, y poca gente. Pero también eran iglesias que tenían otras doctrinas. Los que tenemos la doctrina de santos por las llagas de Cristo Jesús, la palabra de Dios es poderosa, Dios está con nosotros como poderoso gigante, el nivel de afectación, el nivel de vida era totalmente diferente. Sí, no es lo mismo el que le cree a Dios que el que no le cree, aunque se diga cristiano. Si crees, verás la gloria de Dios. No dice si eres cristiano. Si crees, verás la gloria de Dios. Bueno, hasta aquí terminamos. Gracias.